tomado. Y lo regresamos a sala. No sé si Joaquín quieras compartir esa reflexión que no alcanzaste a expresar brevemente. ¿Quieres? No se escucha. Sí, es muy bajito. ¿Escuchan ustedes? Yo no. No. Sí, no escuchamos a Joaquín. Y bueno, en relación a las preguntas, bueno, lo que se pueda comunicar, pues comentamos brevemente, estuvimos retomándolas y pensamos que sí es tarea de todos pues, garantizar este acceso a la educación, pero en este tema concreto de la brecha digital y la cognitividad, Creo pues que ya se principalmente puede, es una tarea estructural por parte de... Sí, adelante, Joaquín. Perdón, es que no sé qué le pasó a mi computadora. Pues sí, solamente estaba como concluyendo, era como intentar de comparar la realidad con las estadísticas que se manejaba INEGI, ¿no? Se mencionaba mucho acerca de los estimados, de lo que se esperaba invertir para reducir las brechas digitales y demás, ¿no? Puntos en los que, digo, no tengo ningún conflicto, salvo cuando ya los llevamos al terreno de la realidad, ¿no? Les comentaba acerca de esta parte en torno a la información y al conocimiento, de cómo se ve claramente que en algunas instituciones todavía hay problemas para entender la diferencia entre estos dos conceptos, ¿no? Que el simple hecho de decir se les va a otorgar computadoras, acceso a Internet, quiere decir que vas a eliminar solamente una brecha digital, pero no, tal vez ya lo llamaría como una brecha de conocimientos, que también fue un problema durante pandemia en todos los niveles, ¿no? Creo que en este momento no se puede usar mejor la palabra global, ¿no? Fue un problema que atacó a todos, tal cual, y pues sí deja mucho que desear desde mi perspectiva el hecho de que solamente digan, es que los problemas son porque no existe conectividad, es que porque no saben usar la computadora, es que porque los conocimientos están ahí, ¿no? Pero pues vuelvo a repetir, ¿no? Creo que hay problemas desde en qué entienden por información y conocimiento y cómo llegas a uno y a otro, ¿no? Entonces, digo, hacia ahí va mi reflexión final en torno a cómo se ve rebasado y se sigue viendo rebasado el Estado mexicano y otros tantos en el mundo mencionados también en este breve fragmento, que siguen solamente atendiendo nociones técnicas y no más allá. Ya te vi. Muchas gracias por tu participación. ¿Me permiten? Yo quiero hacer un comentario. Denis. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Yo también soy parte del equipo número 1. Y yo comentaba mi experiencia. Yo entonces era docente frente a grupo, pero de turnos vespertinos. Los turnos vespertinos siempre hemos sido como invisibilizados, ¿no? O sea, casi no nos vemos, no sé por qué situación, todo el mundo habla del turno matutino, pero nunca hablamos de los turnos vespertinos. Entonces trabajaba en una escuela, estuve 6 años en esa escuela como docente de turno vespertino. La situación por la que yo empecé, decidí cambiarme a ese turno fue por cuestiones para poder cuidar a mi hija. O sea, quiero que ustedes sepan cómo fue mi situación por la que llegué a un turno vespertino. Y cuando yo llegué, conocí cómo llegan estos niños. La mayoría son niños que vienen reprobados, son niños que han sido excluidos de otras escuelas y sobre todo por la situación económica. Entonces, aun cuando estamos en un contexto de ciudad, estos grupos son grupos muy vulnerables. Entonces, lo que sucede es que las niñas, sobre todo de los grados superiores, llegan siendo las mamás de los hermanitos. Ellas ya hicieron la comida, hicieron el quehacer, atendieron a sus hermanitos y ellas vienen al frente con los niños más pequeños, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió durante la pandemia? Estas niñas asumen esa responsabilidad y los maestros empiezan a quejar porque no mandan evidencias de sus trabajos escolares y el rezago se va haciendo cada vez mayor. Algunas abandonaron la escuela, ¿no? Aun cuando se hicieron muchos esfuerzos. En ese entonces, yo siempre había estado en grupos superiores, pero ese año, cuando la pandemia,
en el año 2019-2020, en ese ciclo, la directora me había cambiado a un tercer grado, entonces no pude trabajar un grupo superior. Y al siguiente ciclo escolar que trabajamos a distancia, nos vieron, seguimos con el mismo grupo, o sea, de tercero me lo llevé a cuarto grado. Lo que yo les comentaba a los compañeros es que las mamás fueron todavía las que tuvieron mayor aquejo en esto, ¿no? Porque ellas tuvieron que buscar un segundo empleo, aparte de las cuestiones domésticas que hacían en casa, para poder tener ingreso para la conectividad de los datos, y compartían los celulares. Entonces yo les decía a los compañeros que por las cuestiones yo modifiqué el horario para que se trabajaran las sesiones por plataforma Meet en día domingo. Se trabajaban los domingos de 4 a 5 de la tarde, pero las mamás no nada más ponían a los niños de mi grupo, ponían a los demás niños para que no se perdiera el contacto. Entonces yo hacía actividades de lectura, escritura y resolución de problemas principalmente. Hice una modificación al currículo, ¿sí? Y yo les decía, vamos a ver el Aprende en Casa. ¿Qué sucedía? Yo muchas veces me senté a ver el Aprende en Casa, tengo una niña pequeña también, y era muy aburrido, muy cansado y lleno de muchísimos aprendizajes como muy obsoletos, fuera de la realidad de los niños. Entonces, acá también había algunas estaciones de radio donde había algunos programas educativos y yo les decía, bueno, lo que hacen ustedes, estos quehaceres, la organización que van haciendo, escuchen los programas de radio. Algunos son en lengua indígena, de estaciones locales. Entonces, eso también ayuda porque la mayoría de estas niñas, sus mamás son migrantes de zonas rurales. Entonces, hablan también la lengua indígena, pero les da pena hablarla en la escuela. Entonces, yo siempre les he fomentado que lo hablen, que se los enseñen a sus hermanitos. Pero de verdad que la pandemia, en el caso de las niñas de escuelas vespertinas, fue terrible, terrible, y no se ha visibilizado toda esta situación. Yo quería compartirles eso, compañeros. Muchísimas gracias, Denise. También así, tengo a flor de la boca muchos comentarios que me voy a reservar si hay tiempo para el final, si no los escribo en el chat. Ok, vámonos ahora con el equipo número 4. ¿Quiénes conforman el 4 y quién es el o la expositora que nos relate? ¿Es María del Carmen o quién es? No. Raúl, sí, nosotros somos el equipo 4 y Raúl va a compartir. Ok, Raúl Sandoval, bien, equipo 4. Bien, bueno, el texto que leímos es el censo de INEGI que se llevó a cabo en el 2020 y es es un artículo donde señala que fue de manera un tanto innovadora porque se llevó a cabo fundamentalmente a través de entrevistas telefónicas. Y bueno, pues el interés era, al menos de este artículo, es mostrar cuáles son las brechas digitales en los diversos estados del país, de México. Y bueno, tienen ahí algunas gráficas, algunas estadísticas, no las voy a presentar, les sugiero que las vean en el drive. Y aparece claramente lo que sabemos, ¿no? La Ciudad de México como la ciudad que tiene mejor cobertura y más, digamos, más elementos tecnológicos. Y hacia el final está, pues, fundamentalmente Chiapas, Tabasco, Oaxaca, ¿no? Que son los estados más desfavorecidos en este tenor, ¿no? Una de las cosas que comentábamos en el equipo es que, al menos en este artículo, en este censo, se centran fundamentalmente en dos cosas. Lo que es la cobertura en relación a computadoras, lo que es la cobertura en relación a Internet. Y un poco lo vincula con la cuestión de la pandemia y de los usos que se tuvieron que realizar de estos dispositivos en la pandemia para el trabajo, para la educación, etc. Pero algo que no aparece, al menos en este censo, ya después Carmen nos hizo favor de compartirnos otras estadísticas. Por cierto, perdón, dentro del equipo 4 está Carmen Veleros y también Misael Escobedo, perdón que no los presenté. Bueno, Carmen nos hizo favor de mostrarnos estas estadísticas donde aparecen otros datos, ¿no? Una de las cosas que INEGI en este censo no nos muestra es la cuestión de los celulares que utilizan Internet. Porque la mayor parte
al menos en educación a distancia, la mayor parte de nuestros estudiantes, como todos lo sabemos, se conectaban a través de los celulares. No se conectaban a través de las computadoras ni de las tablets. Y si se conectaban a través de los celulares, la cuestión es quién tenía acceso a Internet en su casa y quién tenía que pagar y consumir datos. Hay otra desigualdad enorme que no aparece al menos en este censo y que Carmen nos muestra en otras estadísticas, bueno, quiénes usaban celulares inteligentes y para qué lo usaban, y bueno, el uso, por ejemplo, de los celulares, sobre todo adolescentes y jóvenes, era sobre todo para videojuegos. Y se consumen datos, pero también para usarlos en estas plataformas se consumen mucho más datos y la cuestión económica es terrible. Paradójicamente, quienes podían pagar, digamos, ¿cómo le llaman? Planes con más alto costo, les resultaba más económico consumir datos o no para este tipo de cuestiones que los que tenían menos recursos y se iban a planes aparentemente más modestos, pero que los dejaban al margen de todo este tipo de plataformas que consumían mucho más datos. Entonces, ese tipo de información no aparece. Claro. Y hablando de lo que nos decía la doctora Babón, bueno, hay que considerar toda esta interseccionalidad de un montón de variables que están presentes y que, curiosamente, en estas estadísticas no son tan visibles. Otra cuestión, nos han dicho que todo el territorio nacional es territorio Telmex. Pues jamás es cierto, ¿no? Jamás. Nos compartía Misael en las comunidades rurales las dificultades que había para tener acceso a señal. Y bueno, hay una película, que no recuerdo el nombre, donde aparece el pueblo que a determinada hora de la tarde se suben a un cerro porque allí es donde pueden pescar pobremente una señal. Entonces, ese es otro elemento. Y además, bueno, pues ok, los dispositivos. No todos los teléfonos que pueden captar internet tienen la misma capacidad, ni tienen la posibilidad de cargar programas, ni de poder almacenar información como para poderse conectar en una plataforma como esta. Eso tampoco aparece. Una de las cosas que aparece del artículo que me llamó la atención y que Misael puso énfasis es que en el artículo dicen, bueno, pero no son solo las tecnologías digitales, sino están también las tecnologías tradicionales, la radio, la televisión. Y Misael y también Carmen hacían énfasis, sobre todo Carmen, decía, bueno, es que el hecho de no tener necesariamente acceso a Internet sería la posibilidad de retornar a otras tecnologías y también de retornar a otras formas, sobre todo en el campo educativo, a otras formas, a otros recursos que parecía que se están dejando de lado, y eso hago referencia a la conferencia de la mañana, que me resultó así como inquietante, el hecho de que dijeron, no, pues ahora de manera universal se va a hacer a través de esto. Y por ley en España va a ser obligatorio. Sopas. Sopas. En México, ¿cómo? ¿Y como para qué? Y algo que dijeron que no le pusieron atención, pero a mí me quedó en la cabecita lo que tengo. No, es que si ustedes quieren más información sobre esto, está el grupo CAS, que es un grupo norteamericano, donde participan entre ellos el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. O sea, el currículum único lo está impulsando, entre otros, el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos.
¿Nos vamos a quedar callados? Bueno, yo creo que mis compañeros, Misael, Carmen, tienen otros elementos que a lo mejor sería interesante que aportaran. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante. No quiero dejar pasar de que estás poniendo en la mesa un punto de discusión fuerte, ¿sí? Cuando terminó lo del panel, quiero decirles que nos quedamos el equipo docente y después hicimos otra reunión justamente discutiendo esta idea de la universalidad del uso de la era digital, de las tecnologías en la era digital, ¿sí? Pero bueno, no quiero dejar pasar de que ese es un punto de discusión fuerte. Nosotras lo recuperamos después, pero ya era un grupo así como muy de que estábamos haciendo el balance y salió esta discusión, pero muy buen tema. Y lo señalo porque yo no lo quisiera dejar pasar en nuestras discusiones, ¿verdad? Y otras cosas que voy marcando de lo que va diciendo cada equipo. Bueno, nos queda muchas gracias, Raúl, y el equipo que trabajó este texto. Nos vamos con el equipo 3 y con este equipo cerramos la ronda de participaciones por equipo y después vendrán comentarios de ustedes mismos, cómo se ven en el trabajo en equipos y también el equipo docente podrá ofrecer sus propios comentarios. Gracias. El equipo 3, ¿quiénes lo conforman y quién es y quién es el o la vocera? Buenas tardes. Sí, lo conforma Gabriela, Lorena García y bueno, yo, Marcela. Hicimos lectura del texto. Internet y las herramientas digitales se han vuelto imprescindibles y a la vez son una amenaza para ejercer derechos. Lo escribió Juana Mancini, es abogada defensora de los derechos humanos. Este texto está basado desde la perspectiva de los derechos humanos en relación a la visibilización, digamos, ¿no?, que la pandemia ha puesto, digamos, de manifiesto, tanto las ventajas de la digitalización como la acentuación de las desigualdades estructurales o históricas, y el riesgo de la exclusión social, política, económica, también teniendo en cuenta el nivel de estudio, de ocupación, de género, digamos, hay un análisis estructural, si se quiere, en función de esto, ¿no?, de la gran brecha que hay con respecto a la digitalización, ¿no?, de la cultura digital y la cultura cognitiva. Hay una idea muy importante que plantea, que habla sobre el potencial democratizador de las herramientas digitales, que ésta se desaparece a partir de que se visibilizan y se protegen los derechos de los colectivos, llámese, digamos, colectivos vulnerados, en desventajas, de personas que tienen menos educación y que tienen mayor edad, en situación de discapacidad con bajos ingresos, o que viven en núcleos de población rural, o de tamaño reducido. En definitiva, lo que nosotros estuvimos hablando como grupo es, a partir de nuestras propias experiencias, ¿no? Digamos, ¿qué nos sucedió a nosotros, en cada uno de nuestros contextos, en el caso de Gabriela en México y en mi caso en Argentina, que digamos que medianamente tiene ciertas características con las que han planteado todos nuestros compañeros, que hubo una gran brecha, y que es importante hacer esta lectura para comprender por qué se dio estas desigualdades, desde la perspectiva de la interseccionalidad. Por un lado, por el hecho de situaciones económicas, por una falta de formación también, desde el punto de vista de los educadores, de no estar capacitados, desde el punto de vista de los alumnos, por no tener acceso a los dispositivos, a las conectividades, en lugares, también porque los lugares son de contextos rurales. También lo que pudimos establecer como característica, que también es importante tener en cuenta las emociones que, digamos, que dio lugar a lo que sería el encierro,
Aquí en Argentina tuvimos mucho tiempo en etapas rojas, casi 2 años. El año pasado recién pudimos volvernos a encontrar en la presencialidad. Y creemos que el currículum tiene que ser también analizado desde allí. También pensando en cómo, aquí la pregunta es cómo modificar estas brechas. Y aquí en Argentina se habló mucho sobre cómo acortar las brechas. Que hay una diferencia, entiendo yo, porque no, en el caso de Argentina, creo que en plena pandemia no se pudo modificar nada, no hubo tiempo. Eso implicó para mí una transformación muy profunda en las estructuras políticas, de políticas públicas, educativas, institucionales, y en todo caso lo que se pretendía era cómo llegar a los educandos, a nuestros alumnos, y cómo generar dispositivos de contención y de acompañamiento pedagógico. Tal es así que a nivel, creo que a nivel macro, desde las políticas, me pareció que hubo un gran esfuerzo donde se pusieron en juego dispositivos que nos permitieron a los docentes de alguna forma poder acceder para dar continuidad al acompañamiento pedagógico. Por ejemplo, desde mi experiencia, digamos, se reforzó mucho la plataforma federal del Ministerio de Educación, donde se convirtió realmente en una plataforma federal donde todos los docentes teníamos acceso a todo lo que se proponía como, digamos, materiales, ya sea curriculares, cuadernillos, pedagógicos, tanto de docentes como de alumnos, a través de, bueno, bibliografía digitalizada, cursos de capacitación. Se reforzó mucho la plataforma de formación docente, que se convirtió en un plan federal. Actualmente funciona la plataforma Juana Manso, que a partir de la pandemia creo que digamos, ahí se incorporaron diferentes contenidos relacionados a cómo lo que sería, podríamos llamarlo post-pandemia, ¿no? Cómo continuar después de la pandemia para avanzar, primero y principal en recuperar lo que tiene que ver las subjetividades de nuestros alumnos, y luego pensar en la parte pedagógica, ¿no? De contenidos. Creo que eso, en lo personal, fue un gran acompañamiento de las políticas, pero no fue suficiente. Y desde el nivel, digamos, institucional, desde las escuelas, los establecimientos educativos, también hubo un gran esfuerzo porque, digamos, tratamos de acompañar a nuestros alumnos a partir de nuestras posibilidades. Fue un momento en donde, de alguna forma, para mí históricamente, creo que si no hubiese llegado la pandemia, creo que no se hubiese visibilizado esta brecha en todos sus sentidos. Pensemos lo que sería esto como el currículum no oculto. Surgió muy de repente y esto se empezó a hablar desde el currículum. También quiero resaltar el compromiso que también asumieron algunos de nuestros alumnos dentro de sus posibilidades. Yo le contaba a mi compañera Gabriela de que en pandemia, en los primeros momentos, cuando fue, digamos, muy caótico y desorganizado todo, hubo alumnos, digamos, que utilizaron su ingenio para poder cumplir con sus trayectos formativos, y surgió ahí una foto que se viralizó en todo el país de un alumno, justamente de aquí de Catamarca, en la universidad tenía que rendir examen, y se tomó el trabajo de caminar, no sé si 7 kilómetros desde su localidad, hasta una garita, una parada de colectivos, y de allí pudo, digamos, conectarse a internet y poder dar su examen. Creo que también tendremos que pensar en eso, ¿no? Del esfuerzo y el compromiso que asumieron nuestros alumnos. Bien. Y bueno, y simplemente solamente para poder modificar esto,
El currículum tiene que estar acompañado de las políticas públicas y del compromiso de la comunidad, de las escuelas. Es la única manera de poder acompañar a nuestros alumnos digamos, mientras dure todo este proceso que todavía estamos transitando. No sé si Gabriela quiere agregar algo más. Y espero que breve, porque todavía nos falta recuperar las participaciones colectivas. Sí, No, adelante. está bien, gracias. ¿Sí? De Coincido todas con la maneras, si compañera. ahorita quieren volver a tomar la palabra, pues la piden. Gracias. Bueno, muchas cosas que los equipos han vertido. Yo le diría a la coordinadora de la sesión, a Conchita, si tiene algún comentario en lo general para este trabajo en equipos o en lo particular también, quizás. Y ustedes mismos, como a mí me gustaría que después de Conchita alguien de ustedes levantara la mano y brevemente decirnos cómo ve el resultado de esta recuperación de equipos. Creo que han salido cosas y temáticas muy interesantes, pero vámonos por partes. Entonces, Conchita, ¿tú quieres tomar el micrófono? Gracias. Sí. Realmente lo que yo quiero señalar es que esta invitación a realizar una lectura de la realidad desde la interseccionalidad ha sido rica en el sentido de comprender cómo desde lo micro nosotros tenemos que pensar, o sea, en este caso, la brecha digital, la brecha cognitiva en el marco de lo curricular no puede ser visto únicamente desde una sola dimensión, ¿sí? No es solamente otorgando dispositivos o tabletas o dando, yo creo que todos son paliativos, porque hay una realidad de fondo que es la que tendríamos también, una realidad socioeconómica, una relación sociopolítica, ¿no? Que tendríamos que nosotros que analizar, porque si no es otra vez, vamos a repartir espejitos a la comunidad para que digamos que estamos trabajando. Y ahora, en estos momentos de disrupción, nos permitimos, nos damos el lujo también de imaginar otra realidad, otro futuro, y pensar, ¿no? Trabajar por ello y para ello. Yo creo que las experiencias que ustedes han narrado, han descrito en esta ocasión, pues dan cuenta de cómo todos asumimos esta situación y cómo fuimos respondiendo y cómo nuestra comunidad fue respondiendo. Nosotros en una investigación planteamos de que en la actualidad hablamos de la didáctica como expresión de lo curricular. Y voy saco a colación esto por lo siguiente. Porque ¿qué hicieron los profesores? ¿Cómo respondieron? Y ustedes nos están diciendo cómo actuaron el currículum en la pandemia, ¿no? Y cómo dieron respuesta a una situación compleja, inédita, donde integraban la familia, los contenidos, las prácticas, y que esto es importante poderlo evidenciar, no naturalizar. A mí lo que me preocupa es que esta naturalización de la desigualdad, la naturalización de la violencia de género, de las muertes, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando en un seminario hace muchos, muchos años trabajábamos lo que era la psiquiatría y antipsiquiatría que había llegado a México, estos debates, pero sobre todo cómo se empezaba a naturalizar que en los manicomios, ¿no? En estos centros, se naturalizaba el dar electrochoques a los enfermos y entonces los médicos llegaban a desayunar y decían, ¿cuántos electrochoques diste este día? ¿No? ¿Qué hiciste? Y así empezaba ese diálogo de la psiquiatría y la antipsiquiatría y entonces decían, ¿por qué se naturaliza este tipo de violencia? ¿Por qué se piensa que, así entre comillas, la locura es una enfermedad y se va a curar con más violencia, ¿no? Entonces ahora yo me preguntaba, ¿por qué se habla de una brecha digital y de una brecha cognitiva y se va a resolver dando solamente, no porque no niegue la necesidad de que exista, dando
tabletas, dando cursos para que sepamos utilizar las tecnologías, que me hace mucha falta, yo lo quiero confesar. Pero ahora, ¿con qué sentido y desde dónde me voy a posicionar, ¿no? Esto de mirar desde una sola perspectiva ha sido una constante a lo largo de todo nuestro seminario, de todos los semestres. O sea, no podemos mirar la realidad desde una sola perspectiva. No podemos nosotros seguir solamente con una metodología específica. No podemos, no con uno solo, no desde una posición en donde existe las buenas teorías y las que no están dentro. O no solo, o sea, la realidad es mucho más compleja y tenemos que abordarla bajo este diálogo, la crítica, la discusión, el estar de acuerdo o estar en desacuerdo también, ¿no? Porque también es válido estar en desacuerdo con los posicionamientos. Y bueno, solamente esto que mencionaba lo que mencionaba el doctor Raúl sobre la situación de que si vamos a utilizar un solo método para trabajar el aprendizaje de los estudiantes, también a nosotros nos ocasionó inquietud y cierto recelo. Bueno, hasta ahí lo dejo y muchísimas gracias por sus participaciones. Tu micrófono. Uy, ya. No, digo, gracias por esta devolución general que haces de las participaciones. Yo pregunto si alguien del grupo, no del equipo docente, si alguien del grupo quiere expresar cómo ven ahora la plenaria, el trabajo de cada uno de los equipos. El trabajo de cada uno de los equipos me parece, al menos a mí, como una cara del tema, como una cara de la problemática. Son diferentes miradas a partir de esta provocación del concepto de interseccionalidad que nos plantea y currículum que nos plantea Concepción. ¿Quiere alguien tomar la palabra del grupo? Sí, me gustaría participar. Adelante, Albino. Gracias. Particularmente me gustó mucho la experiencia, el diálogo que tuvimos en el equipo, porque atraviesa este hito histórico que seguimos viviendo en la práctica docente, ¿no? Es innegable esta brecha digital que tenemos y el documento que nos tocó entre mujeres y hombres y entre zonas, ¿no? Es necesaria como un derecho para manifestar o gozar de otros derechos, ¿no? No obstante, también nos invita, como ha mencionado la doctora Concepción, a reflexionar qué uso o qué perspectivas en un múltiple panorama podemos darle al empleo de esta conectividad, ¿no? De esta digitalización. También creo que sería necesario pensar aquellos que gozamos de esta conectividad, cómo la estamos empleando, ¿no? Realmente estamos accediendo a un mundo educativo concreto que nos permite el crecimiento personal y social, o puede ser que en muchas ocasiones, como también hay cifras, pues nos estamos acercando más al consumo mismo, ¿no? Como espectadores a través de estas plataformas digitales, principalmente de redes sociales, que nos tienen ahí como en una constante sumisión, como meros espectadores, pero también como productores de imágenes, ¿no? Nos queremos constituir como una imagen y a partir de ahí, pues generar un intercambio de consumo, también de relaciones comerciales. Me viene a la mente el ensayo de Han, en el enjambre, donde critica precisamente o nos da mucha luz de cómo estamos empleando esta digitalización. Me gusta la perspectiva que nos expuso la doctora de interseccionalidad, porque nos muestra un panorama más amplio, ¿no? Que podemos pensarlo. Y particularmente a mí me agrada mucho este grupo porque podemos brindarle otra cara al empleo de esta digitalización. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Albino. Muchas gracias. Creo que bueno, te agradezco esto último que dijiste porque al menos es nuestra pretensión. ¿Quién sabe si lo logramos en cada sesión? No lo sabemos. Para eso vamos a hacer nuestra evaluación, pero es la intención, créanme. ¿Sí? ¿Alguien más del grupo quiere tomar la palabra? Yo
Hay por ahí hay dos manitas, la de Vero Luna y la de Liliana Silva y la de María del Carmen Veleros. Adelante, Vero. Sí, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, de falta volumen, está bajito el volumen. Voy a apagar mi cámara porque Sí. así me escuchan Adelante. mejor. Sí, y vemos tu linda sonrisa además. Ah, qué bueno. Adelante. Pues muchas gracias a la doctora Conchita. Primero que nada, quiero agradecerle por poner este concepto de interseccionalidad sobre la mesa y por provocar que en los equipos habláramos también de feminismo, de género, que me parece que es un tema muy relevante en este momento y que no debemos de dejar de lado en lo curricular. Eso, bueno, lo quiero agradecer mucho porque me parece, o yo miro también ese avance del que ella fue hablando, ¿no? De cómo a través de los seminarios, pues la perspectiva ha ido modificándose, ¿no? Y creo que esta mirada que nos ofrece, pues habla, ¿no? De la complejidad de entender, ¿no? Lo digital en relación con lo curricular. Creo que fue un ejercicio muy pues provechoso para todos, que provocó muchas reflexiones y que más que dar respuesta, creo que nos permitió dialogar, escucharnos entre nosotros, y yo después de escuchar a todos los compañeros y compañeras que intervinieron, algo que pienso, ¿no? Cada vez con más fuerza, y también me hizo mucho reflexionar el comentario de Raúl, es que creo que no necesitamos, ¿no? Un currículum universalizante, ¿no? En ningún sentido. Cada vez creo que la necesidad es un currículum flexibilizado, ¿no? Contextualizado, que justo creo que este concepto de interseccionalidad nos permite hacer esas lecturas desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Y que permite ir viendo cómo se van encontrando, ¿no? Esas diferentes dimensiones o ámbitos de análisis que tendremos que considerar para pensar lo curricular, y que además creo que pensar la interseccionalidad, por lo que ya se comentó además como ejemplo de ello, es que esos ámbitos o esas distintas dimensiones se van cruzando, pero además son dinámicas, ¿no? Y que entonces la interseccionalidad no tendría que orillarnos, ¿no? A pensar en las personas como categorías, ¿no? De soy negra, soy pobre, soy joven, sino más bien hacer análisis, ¿no? Análisis más complejos, más profundos, pues dinámicos. Y bueno, pues ya sería todo. Muchísimas gracias a todos y todas. Yo quisiera agregar algo último de lo que dijo Verónica y que lo marcó Concepción en su exposición primera. Leer la realidad en movimiento. Leer la realidad en movimiento que veíamos desde el primer eje, creo que abona, hay que seguirlo reflexionando. Concepción dijo, es una categoría que está en construcción, pero creo que abona porque no es el análisis multifactorial, por supuesto que no. Es un análisis cuando ella pone esta figura de los cubos, ¿sí? Que no hay una sola manera ni una sola estrategia, decía Rita, de recomponerlos y reconfigurarlos y seguirlos moviendo. Entonces, parece, al menos esta categoría de interseccionalidad en construcción, abona a ver ese engrane del movimiento, ¿no? Para hacer una lectura de la realidad desde la complejidad, porque luego decimos, sí, vivimos, hay que ver la mirada desde lo complejo, hay que pararnos en el paradigma de la complejidad, sí, bueno, pero ¿cómo, no? Y creo que esta categoría que hoy Concepción nos ofrece en relación a currículum, abona, creo. A ver, ustedes qué piensan. Perdón por hacer esta interrupción, pero esto que dijo Vero al último lo vinculé con lo que dijo Conchita. Gracias. Le doy la palabra a Liliana Silva. Adelante, Liliana. ¿Tu micrófono? Hola, sí. Agradezco el espacio. Justamente creo que ha sido un ejercicio
bastante enriquecedor. Si bien no llegamos al momento de contestar todas las preguntas, pero sí nos quedamos con esas preguntas para repensarlas, ya sea desde nuestra práctica, incluso a lo largo de nuestra semana. Yo me quedo con esas preguntas, ¿no? Con esas, o más bien como tratando de vincular esas nuevas categorías con lo que ya vengo pensando, armando, ¿no? Desde mi propia práctica. Entonces, agradezco también como la posibilidad que nos abre la doctora Concepción Barrón de esta categoría de la interseccionalidad, ¿no? Yo venía escuchando con atención la participación de cada uno de mis compañeras y compañeros y venía tratando de encontrar un hilo, ¿no? En esto que justo menciona la doctora Berta, la lectura de la realidad. Si bien la categoría de interseccionalidad en los feminismos se busca por la cuestión de visibilizar las diferentes opresiones que vivimos las mujeres, eso me hace pensar, por ejemplo, en las diferentes olas progresistas que hemos venido viendo, ¿no? De los populismos, y cómo me parece muy importante el papel del Estado en esta cuestión en este contexto, digamos, ¿no? Para mí, yo sigo defendiendo la importancia del papel del Estado, que si bien no es cierto, no es lo único, y que no basta con entregar computadoras, pero no es lo mismo no tener una, ¿no? Para trabajar. Entonces, eso. Pero otra cosa que también venía en la presentación de la doctora, venía las resistencias. Y justo en los feminismos se trata de esas resistencias, pero en colectividad, ¿no? En comunidad. Esas resistencias que nos hacen identificar las mismas opresiones que vivimos de manera cotidiana y que ahí estoy encontrando una relación también. El seminario ustedes mencionan mucho la palabra de voces, ¿no? Voces en el currículo. Y justamente eso es lo que tiene el feminismo, de reconocer nuestras propias voces. Yo recién estoy terminando un curso de autobiografía, ¿no? Entonces, cómo a través de nuestras propias narraciones, de nuestras propias vivencias, reconocerlas, pero ponerlas en relación, ¿no? Con las otras vivencias, como dice la autora, ¿no? Desde la complejidad, no olvidar que vivimos en un sistema, una cuestión más bien estructural y en donde nos permite ponerles nombres, ¿no? Estas opresiones que estamos pues viviendo particularmente las mujeres, dado la categoría de análisis de la interseccionalidad. Entonces, para mí, me permite este reconocimiento de nuestras propias voces, y por eso yo mencionaba con nuestro equipo la generación de espacios autónomos de aprendizaje, ¿no? Para estas tecnologías, para que no venga alguien a diagnosticar cuáles son nuestras necesidades, sino seamos nuestros propios grupos en que vamos reconociéndonos cuáles son estas necesidades, porque realmente sí las sabemos y sí las conocemos. Entonces, esas resistencias justamente se tratan de expresar lo que vivimos, que aparentemente nada más nos toca a nosotras y no es cierto, ponerlo en esta voz, ponerla ahora sí que en voz alta, para que sea mirada desde la complejidad. Entonces, me voy pensando en eso, no quería dejar pasar. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, Liliana Silvia, qué bueno, de eso se trata, de que pensemos colectivamente. Luego levantó la manita María del Carmen Veleros. Adelante, María Carmen. Sí, gracias. Bueno, yo estuve en el equipo 4 y creo que fue una excelente dinámica porque nos permite justamente poner en la mesa diferentes perspectivas de un mismo fenómeno, que creo que es la intención de un abordaje desde la interseccionalidad, donde podamos ver la complejidad del fenómeno, como decía la doctora Conchita, más allá del dispositivo, que creo que muchas veces estas discusiones se quedan ahí. Si los sujetos tienen un dispositivo, si tienen acceso a internet. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la trascendencia de este acceso o no? Y cómo estas brechas van creciendo, ¿no? Y como lo vimos en los diferentes documentos que todos expusieron muy claramente, pues lo primero que hay que trabajar es la desigualdad. Y otro elemento súper importante que hemos abordado en otras emisiones del seminario es entender que el currículum no puede ser ya
generalizante, sino que tenemos que ir a las necesidades específicas de los diferentes grupos, a lo que hay que aprender en cada contexto, para poder desde ahí pues tener una mirada, ¿no? Y una posibilidad de integrarse al mundo desde lo local, sin perder de vista lo global, pero también vuelvo a este punto de no estamos todos viviendo la sociedad del conocimiento y 7.200 millones estamos en ese, no. O sea, el mundo es diverso, el mundo es sumamente complejo y creo que desde esa complejidad es que hay que verlo. En ese sentido, creo que el enfoque de la interseccionalidad nos ayuda justamente a no perder de vista la multidimensionalidad de los fenómenos y particularmente bueno, que es el de mi interés, ¿no? De la tecnología y el currículum, que creo que nos permite verlo desde esa perspectiva. Así que muchas gracias por el ejercicio. Muchas gracias, María del Carmen, por tu participación a la anterior y esta misma. ¿Alguien más? Rita, del equipo docente. Adelante, Rita. Quisiera como traer a cuento dos cuestiones. Una tiene que ver con este reto que nos plantea Conchita desde su exposición y en los documentos, de analizar de dónde proviene la lógica de análisis. O sea, desde dónde están planteados los documentos que nos proporcionó Conchita y desde dónde están sacadas esas estadísticas, desde qué lógica de poder están planteadas esas estadísticas. Entonces, eso es una primera cuestión porque nos permite mirar un poco más allá de la brecha digital, entendida solo como la conectividad y el acceso a dispositivos, sino como el manejo de múltiples representaciones dentro de una crisis de representación que plantea Byung-Chul Han precisamente en El Enjambre, donde dice que lo que estamos enfrentando ahorita como humanidad es una crisis de las representaciones. Y a lo mejor desde ahí podemos pensar la brecha digital de una manera más amplia. Y en consecuencia, la brecha cognitiva de una manera más amplia. Ya Conchita lo planteaba en los esquemas que fue juxtaponiendo y nos mostraba cómo del primer planteamiento hace 3 seminarios al planteamiento de ahora, fue creciendo la categoría de reflexión sobre este tema y nos lleva a tratar de mirar la tecnología desde la complejidad, pero desde otra lógica de pensamiento, no desde una lógica de un problema que ve solamente 2 caras. Entonces, y obviamente son las caras del poder y el no poder, ¿no? Ese es un primer planteamiento. Y la otra cosa es que quisiera recordar, es un hecho muy concreto, que no pude encontrar porque mi destreza en el celular no me lo permitió. Hace, no sé, 20 años en los informes anuales que presentaba el PNUD, presentó un informe acerca de las mujeres. Y uno de los análisis que presentaba acerca de las mujeres hablaba de la diferencia entre el impacto que tiene en las mujeres 1, 2, 3, 4 y 5 años de educación o más, y qué diferencia tenía junto a 1, 2, 3, 4 y 5 años de educación en los hombres. Y los resultados que mostró el PNUD fue que el impacto de las mujeres llega mucho más allá del resultado que pueden obtener los hombres por una razón fundamental. Las mujeres de la población en general están formadas dentro de la noción del cuidado del otro. Por las razones que sean, históricas, culturales, locales, por las razones que sean, en ese planteamiento de ese informe de PNUD, a mí me llamó mucho la atención que el papel de las mujeres puede ubicarse más allá del manejo de la
de la brecha digital y de la brecha cognitiva desde otra lógica de conocimiento. Y bueno, esas dos cuestiones quería dejarlas aquí colocadas para tratar de ver, como nos plantea Conchita, desde una visión más compleja, el problema que estamos tratando de pensar. Gracias. No, gracias a ti, Rita. Qué bueno que todo esto se está grabando porque son lecciones a las que podemos regresar. Norma Rosas está levantando su manita. Adelante, Norma. A ver cuántos minutos nos quedan. Nos quedan 8 minutitos. Sí, muchas gracias. Me voy a tomar 2, nada más al último. Ana y yo nos vamos a tomar 2 para recordar lo que sigue el martes. Perdón. Adelante, Norma Rosas. Me ha gustado mucho esta sesión, la he disfrutado. Y no quería quedarme con la inquietud de, mientras escuchaba cómo los comentarios después de la participación en equipo, pero me inquietó aún más ahorita esta última participación de la maestra Rita. Yo no quería hacer mi comentario, pero sí, por lo último que hizo, pues ahora me inquietó más. Y pensaba en lo que la maestra Conchita decía referente a la brecha, ¿no? Tomarla como una... No toda ausencia representa una debilidad o una vulnerabilidad. Y en este sentido me llevaba a pensar en el primer cuestionamiento que se nos puso en el ejercicio, si la brecha digital y cognitiva representa realmente una vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, van a seguir existiendo generaciones de personas que no les llegarán las TICs, ¿no? O mujeres a las que no podrán, nunca tendrán un acercamiento. Entonces, si ese acercamiento, si no existiera un acercamiento o una dominación de la cultura hegemónica en estas generaciones, me preguntaba si debe verse, si deben modificarse realmente estas brechas, ¿no? Y deben modificarse a favor de quién. Y esto va con relación a lo que la maestra, pues Rita, abría, ¿no? Abría el panorama de comprender esa brecha digital, ¿no? Con el último comentario que hacía alusión a, bueno, ¿por qué las mujeres, no? Entonces, la modificación de esa brecha digital que existe entre los hombres y las mujeres, ¿será pertinente o podrá verse como vulnerabilidad el hecho de que una mujer tenga el sentido del cuidado al otro? No sé si me expliqué y me gustaría que me respondiera la maestra Conchita o en su caso, bueno, alguna de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Norma. Bueno, pues ahí está la pregunta. Conchita, ¿quieres responder? Es muy complicado, pero creo que lo que se está señalando es también un cuestionamiento más, ¿no? Que viene a abonar. El pertenecer a este grupo que tiene una brecha digital, una brecha cognitiva, ¿es una vulnerabilidad? ¿Para quién? ¿No? ¿O por qué? ¿O en qué condiciones? También es ver la otra cara, ¿no? Y en qué condiciones se vuelve vulnerabilidad en sentido negativo. Porque vulnerabilidad también puede ser en un sentido positivo, en el sentido de que esto te permite construir otras formas de mirar la realidad, ¿sí? Pero aquí es, como ustedes decían, una construcción colectiva que tendríamos que dar sí, no, por qué, o cómo, cuándo y demás, ¿no? O sea, me abre más dudas de las que tenía cuando inicié la sesión, ¿eh? Pero me gusta porque me hace pensar también pues de todo este discurso, de todo este acercamiento y desde dónde construir realmente estos acercamientos, ¿no? Gracias. Bueno, nos quedan solo 4 minutos. Necesitamos hacer el recordatorio, ¿verdad, Ana y Rita y Conchita, para lo que vamos a tener el próximo martes, que ya lo saben, pero queremos reiterar. Y bueno, yo nada más diría, antes de darle la palabra a Ana y que ella haga el cierre con broche de oro, yo nada más diría que tengo varios comentarios, pero me los voy a reservar y los voy a poner en el Face. Solamente tiene que ver con
si realmente todo se resuelve por lo digital o si nuestras realidades nos están dando las caras de que no todo es digital. Esto a partir del comentario o la experiencia de Yulman, ¿no? ¿Y por qué no podemos regresar al radio? ¿Por qué no podemos regresar al periódico junto con lo digital? O sea, ¿te acuerdas, Ana, de la convergencia de medios? ¿Verdad? Bueno, eso me hizo recordar el caso de la experiencia de Yulman, pero bueno, no me hagan caso ahorita, se los voy a poner en el chat. Y dos comentarios más sobre la explicación, el tema de la explicación del sistema o como sistema, y otro comentario por ahí, pero los pongo en el Face. Le cedo la palabra a Ana y muchas gracias. Gracias, Berta. Pues nada más para comentarles que el próximo martes 3 de mayo es la conferencia magistral del semestre, bueno, la segunda, que vamos a tener entonces la presencia del doctor Edgar González Gaudiano el próximo 3 de mayo, y en principio sería la misma dinámica de esta sesión de hoy por la mañana, que es a través de la transmisión de YouTube, que vamos tomando sus comentarios, sus preguntas, en fin, para llevarlas a la discusión de la conferencia. El tema es desafíos de la educación para la crisis climática en la trayectoria del colapso, que son justo, como lo dice el eje 3, las voces, ¿no? O sea, la tecnología, el giro ambiental, cómo siguen de alguna forma emplazando al currículum, ¿no? Son elementos que emplazan al currículum en su propia naturaleza, por decirlo así, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con su finalidad de prescripción, de estandarización, etcétera, del conocimiento, pero también al mismo tiempo lo emplazan en el sentido de cumplir un derecho a la educación, y una educación, digamos, que justamente se instale en una lectura de la realidad actual, ¿no? Yo creo que son dos emplazamientos, ¿cómo decirlo?, agonísticos casi para el currículum, ¿no? Es decir, cambiar su propia naturaleza, es decir, su naturaleza de pensar en la prescripción, en esta idea de que entonces un contenido es el mismo para todos y tiene un carácter de nacional o universal, etcétera, ¿no? Que creo que es justo uno de los elementos centrales, pero al mismo tiempo también cómo reorganiza su propia visión, digamos, de lo que en su momento fue la aspiración ético-política de la escuela moderna, ¿no? Es decir, la necesidad justo de construir la ciudadanía, de que la escuela sea un espacio de igualdad social, de equidad social, diríamos ahora, justo pensando en el acceso al conocimiento como se planteaba a inicios de la conformación de los estados-nación, ¿no? Yo creo que es como un momento agonístico para el currículum, ¿no? Porque justo decimos, bueno, como lo decía Roberto Aparici, ¿no? Bueno, surge como una asignatura lo tecnológico, surge como un programa compensatorio, pero no hay elementos en el caso de nuestros países, tampoco en España, ¿verdad? Pero digamos que permita una idea de una conectividad total. Esto que decía Carmen, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Esta idea de que todos estamos conectados y así es el futuro, ¿no? También esa idea de que el futuro es bueno per se, en fin. Ya me desvié del tema, pero bueno, entonces el anuncio es que la siguiente voz, digamos, ¿no? La siguiente voz de revisión, de discusión del seminario, pues es esta cuestión de lo ambiental, de la crisis climática, y bueno, Edgar González Gaudiano va a trabajar esta siguiente voz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, para decirles entonces que seguimos esperando sus recensiones. En la carpeta del Drive está la recensión número 2 y ahí, bueno, vayan poniendo sus ejercicios. Sabemos que todos tenemos muchos pendientes, no hay mayor problema, conforme vayan terminando, pueden seguir subiendo sus recensiones, no hay restricción en ese sentido. Y bueno, son los dos anuncios que yo quería hacer. Perdón, pero ya me estaba yo... Sí. Ya andaba yo agarrando monte. Sí, muy bien, no, pero muy buen monte. Oigan, nada más recordarles que la conferencia de Edgar González Gaudiano es a la misma hora de nuestra sesión, como siempre, martes 3 de mayo de 5 a 8.
Generalmente cuando hay conferencias magistrales las cerramos media hora porque son conferencias, no es la sesión ordinaria. Entonces está programado de 5 a 19:30 el próximo martes 3. Edgar González Gaudiano es uno de los pioneros y especialistas mexicano, pero también a nivel internacional, en Iberoamérica y en otros países, sobre el debate de la educación ambiental, de la crisis ambiental y ahora en su manifestación del cambio climático. Si ustedes releen el título de la conferencia que va a dar Edgar, es muy provocadora y mueve a pensar. Yo tengo mucha expectativa de escuchar a Edgar porque siempre nos sorprende con sus ideas. Por favor, hagan el esfuerzo de no faltar y buenas noches, que descansen todas y todos. Y por acá nos vemos el próximo martes. Chao. Gracias, buenas noches. Gracias, Ana, gracias, Rita, y gracias, Conchita. Seguimos en esto. Buenas Alicia, noches, no sé, descansen. Alicia por ahí andaba. Sí, aquí sigue, Sí, aquí sigue. sí, perdón, Alicia, sí, te había visto hace rato, pero no te había visto recientemente, ya ni te di la palabra, pero bueno. Creo que aquí sí, pero no sé si, Bueno, si esté nos haciendo vemos. otras cosas. Nos vemos. Bueno, que Ok, pasen Ana. buena tarde. Cuídense Luego mucho. nos